trabajando en la carretera como baifo, los niños de 3 y 4 años, y ahí no había otra solución. Partiendo de la vivencia y de la memoria de Pablo Guedes, recordamos la difícil situación de la parcería en este sur de Gran Canaria. Empezamos a pelar tomatero, quitar las hojas, que no podíamos hacer otra cosa, quitar las hojas. Después ya cuando ya la zafra ya empezó a coger tomate, empecé con una cuadrilla de 13 mujeres a sacar los tomates. Ese fue el primer trabajo que hice yo, con Antonio Gómez. Luego ya me vine a trabajar con, ya más grandillo, me vine a trabajar con Verdugo. Empezó Verdugo a desmontar. Empezó José Verdugo a desmontar Tabaibá para plantar tomateras, las plantaciones que se hicieron. Y empecé a trabajar con Verdugo. ¿Qué trabajo hacía? Pues en principio era desfedregar los terrenos, desmontar, cortar las tabaibas, y todo el trabajo todo ese trabajo que se necesita para poder desmontar y preparar un cultivo. Entonces trabajé yo. Pablo Guedes, que era un poco el que movía los hilos, quiero decir yo, para ayudar a que fuera nuestra vida un poco más digna de la que teníamos. Yo creo que eso fue lo más grande que yo he visto. No tanto la pobreza, pero en todos los sentidos. La pobreza en el trabajo. La pobreza en la vivienda, la pobreza en la educación, en la formación. Es decir, todo eso era acotado. Y entonces eso a mí me calaba mucho. Yo estaba ahí trabajando, porque ya después empezamos a trabajar en la construcción. Ya no trabajé tanto en la agricultura, sino que estaba como mantenimiento de la construcción, de las cuarterías. Digamos, si había una avería, se mojaba los techos, cambiábamos los techos, si había que ir a poner el agua, si se rompía la tubería, el agua en fin, yo estaba en contacto con las cuarterías, tanto en Tarajalillo como en Matorrá, como en el Rodeo, y eso me impactaba mucho. Había noches que llovía mucho, y tú llegabas por la mañana y te encontrabas todo de patas arriba. Vi a los niñitos pequeños, mojaditos en las cunas, había las personas mayores enfermos en los rincones en donde no se mojaba un poquito y tal. Y luego después que no tenían un servicio adecuado para como una vivienda, no tenían, los servicios que tenían eran nada más para pasar el tiempo no era. Y la basura la tiraban ahí en la puerta, los cochinos y las cabras amarradas cerca a las cuarterías, muy cerca de las cuarterías. El agua era un aljibe, el agua venía, ya por último sí, ya después de la lucha, después tanto luchar, se luchó tanto, la parcela luchaba, ya les pusieron las tuberías y el agua venía del Pozo del Rayón por tubería. Pero la mitad a veces se rompía porque era una tubería muy flexible, una tubería no era material, pero en principio venía por una sequía, y la sequía viene directamente al aljibe. Y la aljibe, pues la sequía recogía por el camino lagarto y todo, cucaracha, todo lo que había, y todo eso iba dentro del aljibe. Yo recuerdo de ahí se destapaba el aljibe para coger agua, para trabajar en la obra y ver los lagartos dentro del aljibe, donde la gente cogía agua para la casa, para fregar y para todo. La zafra, el tomate en septiembre, y el curso empieza el mes, es decir, el curso escolar empieza en septiembre y la zafra también en septiembre. Entonces cuando empieza a bajar la gente, del interior a la costa a la zafra.
Y claro, esa gente viene aparejado, traen todos sus utensilios, traen los hijos, vienen los hijos, traen sus animales, traen todo, y viene toda la familia. Y claro, llegaban aquí muchos años, y no había escuela ni para colocar, para buscarle hueco a los niños del municipio, es decir, de Juan Grande, Castillo. Por ejemplo, en Castillo, todavía en esa época, se escolarizaban más del 60% de los niños. La situación en que se encontraban las familias aparceras en aquel entonces era todavía una situación infrahumana, ¿no? Es decir, no solamente en cuanto al tema de condiciones de trabajo, sino en cuanto al tema de condiciones de vida, ¿no? De vivienda, de infraestructura sanitaria, de salubridad en las cuarterías. Mira, me quedé impresionado, vi a la niña en la cunita, que ella toda embrujada, en unas mantitas, unas piedritas, y después la cajita encima, y después la niña, y aquella niña sola allí, y ellos cogían tomate a lo mejor a 30 metros, 40 metros de retirado. Y yo cuando vi aquello, una criatura de 8 días, solita allí en la cuna, de 8 días en la cuna, y de eso había muchos problemas, y de eso había montones, de una criatura que era sola, montones. Yo estaba trabajando en Tomateros, de verdad que no había tiempo, espacio para yo enterarme de lo que se estaban ellos moviendo un poco. A raíz de todo eso, de la precariedad que había y de la necesidad que había de todo tal, pues cayeron aquí, primero, cayeron los años 60, cayeron los abogados que vinieron y abrieron despacho en vecindario, porque esto era, estaba don Carlos Suárez Cabrera, que le hacía el látigo negro, estaba Sagaceta, estaba Augusto Hidalgo, y entonces pues la gente empezó ahí a moverse como un movimiento. La gente primero iba por sus derechos, los trabajadores, por sus derechos, por el pesaje del tomate, por los anticipos, por cosas que siempre fallaban, ¿no? Que no les interesaban, porque había que ver que las cajas de tomate, el peso normal era 6 kilos, 8 kilos, o 8 kilos, no te ponían más peso. ¿Sabes tú que el peso era el pesaje del tomate de la parcero era la espalda de la parcero, no lo presenciaba? Pero sin embargo tú ves la carretera llena de camiones cargados de cerezo. Tú ibas al muelle y veías el muelle abarrotado de tomate. ¿Y ese tomate dónde venía? El parcero se le decía que el tomate de él no servía. Que el tomate no servía, que el tomate 6 kilos, 8 kilos. Del Pozo del Rayón, después de venir de los tomateros, como mujer, te tocaba ir a buscar el agua con cacharros al pozo. Claro, sí. Teníamos que ir por las tardes, todas las vecinas de por allí, nos íbamos al Pozo del Rayón a buscar el agua. Sí. Y además pedíamos permiso para recoger el agua, porque tampoco era así como muy... Teníamos que decir, por favor, ¿nos deja llevar agua para la casa? Sí. Siendo el pozo del mismo amo, ¿no? Claro, sí, pero como tenía el maquinista allí y la gente que vivía allí, pues era un poco como privado, sí. En el 68 ya se conformó una comisión de aparceros, no legislativa, es decir, no era un sindicato legal, no era el sindicato vertical, porque el que funcionaba era el sindicato vertical. Se formó una comisión extraoficial de aparceros, y entonces el sindicato vertical no la quería reconocer,
no quería reconocer esa comisión, pero sin embargo denunciaron después por la delegación de trabajo y el delegado de trabajo la reconoció. Entonces fueron los cosecheros y la parte económica, los empresarios y los parceros fueron a juicio 2 veces o 3 y no llegaron a un acuerdo. Y al no llegar a un acuerdo, el delegado de trabajo nombró las normas de obligado cumplimiento, que entonces fue donde se nombró unas normas muy positivas para los aparceros, donde entraba el pesaje del tomate y con un representante del aparcero. Entonces ahí fue cuando empezó el aparcero a recoger las taras, el tomate, porque las taras eran del aparcero, las taras eran propiedad, todas eran del aparcero y podía vendérselas a quien quería. Porque había la picaresca que muchos tomates que no recibía. Después había, por ejemplo, el conde, que no tenía cupo, había otros cosecheros que tenían bastante cupo y ese tomate se lo llevaban. Se lo llevaban ellos, por ejemplo, como don Francisco Rodríguez, el otro, y lo empaquetaban. Pero al parcero de eso no había nada. Amigos, de eso el parcero no había, eso era lo cogía el empresario, pero al parcero solamente 6 kilos, 8 kilos la caja. Que un trabajador del Conde sea uno de los que lidera esa reivindicación, ¿no? Hablamos de Pablo, ¿no? De Pablo Guedes, es que Pablo Guedes en aquel entonces era concejal por el tercio familiar, que es cuando... famosos 3 tercios. Exactamente, entonces ¿qué pasa? Que a pesar de que el Conde tenía una ascendencia muy fuerte, tanto para poner alcaldes como para poner concejales, porque hablaba con la familia y decía a quién se elegía y no, o no, a Pablo lo eligieron, trabajaba con el Conde y lo eligieron, pero claro, Pablo tenía su planteamiento, ¿no? O sea, tenía su opción de vida, ¿no? Y fue un elemento absolutamente clave en todo el proceso, tanto a nivel de configuración de la comunidad cristiana como a nivel de proceso de lucha, de solidaridad y de lucha con respecto a los derechos de los aparceros, en este caso, ¿no? De la comunidad en general, porque representaba a los vecinos en el ayuntamiento y era prácticamente el único que se hacía cargo, se hacía eco de las necesidades de los vecinos. Y en este caso pues fue un elemento también muy importante en el proceso de este, ¿no? ¿Ya? El punto de inflexión fue en la norma de obligado cumplimiento en la parcería. Ese fue el punto de inflexión de la lucha de la parcería, de todo el proceso de lucha que ha habido anteriormente. Eso fue en el 70. En el 70 hubo un movimiento aparcero de toda la isla que ocupó el sindicato vertical en Las Palmas. Fueron en camiones, en coches particulares y tal, y se concentraron primero en la magistratura de trabajo. Sabes que estaba Carlos Suárez, que era llamado Látigo Negro, y estaba con ellos defendiendo tal. Y de la magistratura de trabajo todo el mundo se fue al sindicato vertical el 1 de mayo. Y de ahí no salieron, porque no hubo acuerdo, no se pudo llegar a acuerdo, se nombró una comisión que en el diálogo con los empresarios no llegaron a acuerdo. ¿Qué pasó? Que entonces el magistrado dictó una norma de obligado cumplimiento para la parcería. Que porque las normas de obligado cumplimiento no empezaron a funcionar hasta que llegaron esta gente, esta segunda remesa de gente, porque esas normas estaban dictadas en el 68, pero no se pusieron en marcha hasta el 73 o 74, que fue cuando llegó Domingo Viera, cuando llegó Manolo, cuando llegaron todos y denunciaron los convenios de la masa de empaquetado y los convenios de los parceros, los que echaron convenios, y entonces pues, cuando se puso en marcha, es cuando se pusieron, que los parceros han puesto sus vendedores de tara para recoger la tara en la marcha de empaquetado. Eso fue para los empresarios, para los exportadores, eso fue, vamos, que fue una espina pero bastante gorda, ¿no? Y tanto fue que hubieron problemas, sobre todo con la denuncia de los convenios de las personas, de las mujeres del empaquetado, del personal del empaquetado, pero tampoco querían pagarlo.
tampoco querían pagarlo y tuvieron que pagarlo. Hubo un gran trabajo también, y ya antes lo comentaste, de la dignificación de esas personas que vivían en infraviviendas, las cuarterías, con todas las necesidades posibles, ¿no? De la comunidad religiosa, social, se luchó también por dignificar las cuarterías, ¿no? Sí. Pablo fue una persona que estuvo permanentemente en el proceso de crecimiento, tanto a nivel interno. Nosotros en la comunidad cristiana pues teníamos un proceso de vivencia y de búsqueda de una dignidad y de unas condiciones de vida de las personas mejores en lo posible, ¿no? Y eso después se traducía en los compromisos que asumíamos con relación al contexto donde vivíamos, ¿no? Es decir, tanto en las luchas de aparcería como en el empaquetado de tomate. Aquí había, como todo el mundo sabe, un almacén de empaquetado de tomate y fue donde empezamos en el año 72 a sacar del cajón el convenio de empaquetado de tomate, que había un convenio pero que nadie lo aplicaba, ¿no? Cuando tenga la tierra tendrán los que luchan, los maestros, los arqueros, los obreros. Se siguió pidiendo más dignidad. Yo creo que yo es que busco esa palabra. Será un dulce racimo en el mar de las uvas, nuestro vino. Para las personas que estaban en cuartería, que no sé, yo creo que no tenían esa asistencia para vivir como personas, ¿sabes? En condiciones infrahumanas. Exacto, sí. Sí, eran unas condiciones de supervivencia. Entonces fue cuando ya también se pidió el colegio del Matorral. Sí, a raíz de eso ya se puso el colegio del Matorral. Y ya también los curas y las monjas se acercaban a las zonas, a las cuarterías, a estar con las personas. Sobre todo me acuerdo de Domingo Viera y de Manolo cuando iban al Salinero. En el Salinero había muchas familias. El Salinero es, no sé si tú sabes, es para arriba, cerca de la murga, del vertedero para arriba. Había cuarterías allí. Y entonces, claro, la familia, no es que no quisieran que sus hijos estudiasen, pero es que no se podía. Es que no se podía, es que había que trabajar para vivir. Y entonces se acercaba a los maestros y las monjas y se quedaban allí hasta por las noches, celebraban allí la Eucaristía en las cuarterías y le decían a la familia que ellos le ayudaban también para darle clase a los niños, pero también para que los mandasen al colegio de Juan Grande, para que pudieran un poco pues estudiar. ¿Hubo un momento de transporte escolar para los hijos de los aparceros? Mucho más tarde, pero solamente del rodeo. La gente del rodeo y del rayón tenía una guagua para llevarlos a Juan Grande. Sí, pero la zona alta, por ahí por las medianías de Amurga y eso. No, bajaban caminando, del Moral y todo, bajaban caminando a Juan Grande los niños y volvían otra vez por el barranco. Subían por el barranco y sí. Había mucho miedo, ¿verdad? La Guardia Civil, los despidos, todas esas cosas, ¿no? Pero la lucha estaba ahí, la lucha seguía. Es una persona que tiene un saber vital impresionante y no ha tenido ningún problema nunca en compartirlo con los alumnos, con los jóvenes, con los padres, con quien fuera, ¿sabes? Y entonces empezó la lucha por las escuelas, por los colegios. Como te dije antes, no se escolarizaba, no había escuela ni para los niños de aquí del municipio.
Y entonces pues empezó la gente a caminar, a tomar conciencia. No era que nosotros, que los curas ni nadie fueran a meterse, sino la misma gente fue tomando conciencia y denunciando. Iban a la Delegación de Educación y Ciencia de Las Palmas, allí dormía, pidiendo maestros, pidiendo escuelas, al ayuntamiento. Yo estaba de concejal cuando eso. Y entonces el ayuntamiento la callaba por respuestas, no habían terreno, que no tenían dinero para ponerle el colegio a la gente que venía de fuera, que no tenía la obligación, no teníamos, y nosotros discutíamos, porque yo estaba en la Comisión de Educación y Ciencia, y yo discutía que sí, que había terreno y que teníamos el deber, de promocionarle escuelas a los niños que venían de fuera, igual que a los de aquí, porque eso si no teníamos el deber, porque había dinero, Paulino, había dinero. La cosa es que había dinero, pero que ese dinero están invirtiendo en otras cosas. Según más tarde se supo, hacía 4 años que había dinero para hacer colegio, lo que estaba empleando en otras cosas. No sé si en pozos, galerías, no sé lo que era, ese dinero, la salida que le daban, no sé, pero que había mucho dinero. En el año 75, ya tú viviendo en Juan Grande, se produce el corte de la carretera. Sí. ¿Qué recuerdos tienen? Bueno, es que era un poco, empezaron los maestros y todo, ver la necesidad, los maestros, las monjas y los curas que estaban, la necesidad que había de la falta de colegio, tanto en Castillo como en Juan Grande como en Matorral. Y entonces pues un poco desde allí se hacían las convocatorias, se reunía y se hacía la convocatoria para... De la noche a la mañana en un pleno se acuerda que en el Matorral el conde no las quería. El conde no quería en el Matorral escuela, que había que hacerla en el Castillo. Y entonces yo le comuniqué a la comunidad educativa, a la Asociación de Padres de Alumnos, que yo también representaba, le conté, le comuniqué lo que pasaba, que ya la escuela no se hacía en el Matorral porque el conde no las quería, se iban a hacer en el Castillo, y que los niños seguirían viniendo al Castillo, y los niños seguirían pasando frío, y la guagua rota, pues eso dio lugar a que hiciéramos una asamblea en la iglesia, y entonces yo no fui a la asamblea a la iglesia, yo no me quedé, yo era concejal, y entonces pero sabía que había una iglesia, en la iglesia había una asamblea de padres de Aparcero y de padres de Juan Grande, el Castillo, y tal, por el motivo del colegio El Matorral. Y entonces por la tarde, el acuerdo que se tomó en la asamblea esa, se lo dieron a un concejal de aquí, y el concejal, aquí había una pareja de guardias municipales de servicio. Y entonces cuando se enteraron los ayuntamientos, mandaron otra pareja. Y entonces cuando el acuerdo, los aparceros, ese acuerdo se lo dieron a la policía municipal para que se lo llevara al alcalde. Que pedían que el alcalde estuviera en 1 hora, le daban 1 hora de plaza para que estuviera aquí en el Castillo. Y ese concejal no quiso recogerlo, entonces me lo trajeron a mí. Y yo dije que sí, que yo lo llevaba. Ni los guardias se atrevían a llevar un escrito que firmamos todos en la iglesia del Castillo, no se atrevía a llevárselo al alcalde, había un miedo acojonante, ¿no? Y sin embargo Pablo mantuvo su compromiso, y él cogió el sobre y se lo llevó al alcalde, que trabajaba en aquel entonces en la fábrica de cemento de Arguineguín. La policía municipal que estaba aquí, cogimos el coche, digo, mire, pero ustedes tienen que llevarme ahora abajo a las oficinas municipales para hablar con el alcalde. Estos señores piden que el alcalde tiene que venir, la urgencia de la presencia del alcalde para exponerle los problemas que hay. Yo sabía todo el rollo, ¿no? Pero, y les puse el problema, que no quería venir. No, que no venía.
no aparece el alcalde. Estamos toda la tarde, desde el mediodía, en la iglesia del castillo, todos reunidos ahí, no aparecía nadie. Y entonces lo discutimos en la asamblea y entre todos decidimos venir caminando hasta Juan Grande y cortar la carretera hasta que apareciera el alcalde. Efectivamente, vinimos todos caminando por la carretera hacia arriba, pero eran mujeres, hombres, niños, todo el mundo, ¿no? La comunidad educativa, los aparceros, la gente del pueblo, y aquí en Juan Grande nos recibieron ahí en la carretera la gente de Juan Grande. Entonces se puso nervioso. Ya cogió el teléfono, ¿qué pasa? Ya viene, ya van, dice que salieron de la iglesia y ya van derecho al camino a Juan Grande para cortar la carretera. Esto está que lo puede ser. ¿Te tocó venir caminando desde el castillo? ¿Ya ustedes esperaban en Juan Grande? No, esperábamos en el rodeo, en Juan Grande, cuando subían las otras personas. Sí, sí. Salimos todos juntos para acá, los coches del alcalde, la policía municipal, unos 7 o 8 coches de la policía municipal, las motos de la Guardia Civil, un escándalo por ir para acá, todo. Cuando llegamos a Tarajalillo ya no podíamos circular por la derecha porque ya estaba la cola. Ya este hombre las patadas que daba patadas, el hombre estaba muy nervioso y tal. Ya estaba la gente ya la carretera cortada. Claro, hasta la cola abajo en Berrié y la otra se quedaba vecindario, por otro lado. Pues el hombre se puso muy nervioso. Y hubo un gran revuelo. También tuvimos que ir luego a juzgado abajo porque detuvieron a algunas personas. Sí, pero yo creo que esa persona, Domingo Viera, por ejemplo, se arriesgó, ¿sabe? Bueno, es que Domingo Viera fue siempre un activista cercano a la gente, y Manolo también mientras estuvo ahí. Y apareció el alcalde al final, apareció y nos reunimos en la iglesia de Juan Grande, que fue donde el alcalde habló a la gente y al final firmó el escrito comprometiéndose a que en 15 días estarían las escuelas empezando a construirse, ¿no? Mantienes el escrito original del acuerdo que se hizo sobre la marcha y sobre la carretera. Exactamente, sobre el altar de la iglesia de Juan Grande firmó el alcalde ese escrito. Se firmó el documento donde se comprometía el ayuntamiento de proporcionar terrenos en el Matorral para construir un centro escolar, otro en Juan Grande y otro en el Castillo. Parece ser que hubo un momento de nerviosismo, casi hay tiros, ¿no? Sí, porque la policía y la Guardia Civil sacaron ahí, estaban todos los coches con las luces y tal, sacaron los megáfonos, incitaron a la gente a marcharse de la carretera, le metían miedo diciéndole que era una cosa ilegal y tal, pero la gente tenía mucha conciencia, la gente estaba decidida a conseguir el tema de las escuelas, consideraban el tema de la educación de sus hijos una cosa muy importante. ¿Y algún tipo de represalia a trabajadores, recuerdas, así desde la empresa por participar en ese tipo de manifestaciones? Bueno, ahí ya no lo sé en cuanto a los trabajadores de Talpaceros, no, pero a otros, yo sé que siempre a Pablo Guedes lo perseguían. A Pablo Guedes lo vigilaban también cuando hablaba con alguien, cuando se encontraba en la calle, porque le decía que era un revolucionario, y entonces lo vigilaban por si estaba animando a otra gente a que se uniera a las reivindicaciones que había. Un
colegio en condiciones, no queríamos un colegio para entrar primero los tomateros, no queríamos un colegio donde los niños no tuvieran patio para jugar, queríamos un colegio en condiciones. Pablo Guedes siempre ha estado, se iba por el parque, se iba por la gente, preguntaba cómo vivían la gente o aconsejaba a la gente, mira, tú vives de esta manera, no estés... En la iglesia del Castillo se reúnen a las 4 hombres, mujeres y niños muy unidos y apretados, muy valientes, muy tranquilos, muy decididos a darlo todo para que sus hijos no sean los burros de cuadra que trabajan toda la vida ciegos, mudos y bien atados. Al guardia dan un escrito por si quisiera llevarlo al alcalde y concejales, pero se resiste a darlo. Un concejal se lo lleva, un concejal que ha ganado ante los ojos del pueblo la fama de un hombre honrado. La tradicional comida canaria